Yo no he visto justicia para ningún narcisista. Me han hecho tanto daño que llegué a perder la esperanza. Siento que ellos siempre ganan y que nosotros, los elegidos, siempre perdemos. Viví 20 años con un narcisista. Sigo en el proceso de liberarme con fortaleza y determinación. Siempre me decía que nadie me iba a querer, que sin él no valía nada. Mi propia familia me hizo creer que no llegaría a ningún lado. El narcisista nunca elige a cualquiera, siempre va tras los elegidos. No fue casualidad que te encontrara, no fue un error que te convirtieras en su objetivo. Los narcisistas buscan a quienes poseen lo que ellos jamás podrán tener: luz, autenticidad, empatía. Si sientes que esto es para ti, escribe "Soy un elegido" en los comentarios ahora mismo. Pero lo que ellos nunca esperan es que los elegidos despierten. Y hoy ese despertar comienza, con el secreto que rompe su máscara para siempre. En esta ocasión veremos cómo los elegidos desactivan la psicología oscura del narcisista. Los elegidos son el blanco principal de los narcisistas, porque representan todo lo que estos no pueden ser. Son personas con una luz interior inconfundible, con una energía auténtica que no necesita aprobación externa para brillar. Son seres que por naturaleza inspiran, sanan y elevan a los demás con su sola presencia. Y justamente por eso, los narcisistas los perciben como una amenaza, pero no una amenaza común, sino una que ataca directamente su mayor debilidad: la verdad. El narcisista vive de una ilusión cuidadosamente construida. Su identidad está basada en la manipulación, en hacer que los demás crean en la imagen falsa que ha creado de sí mismo. Pero cuando un elegido aparece en su vida, esa fachada comienza a desmoronarse. El elegido es un espejo que refleja lo que el narcisista intenta ocultar, dejando en evidencia su vacío interior. Y eso es algo que el narcisista no puede tolerar. Desde el primer momento en que el narcisista identifica a un elegido, se activa un instinto casi depredador. No lo atacará de inmediato, porque sabe que el verdadero poder radica en el control sutil, en la manipulación psicológica que se construye con el tiempo. Primero lo idealiza, lo hace sentir especial, le da la impresión de que finalmente ha encontrado a alguien que lo comprende como nadie más. Pero esta fase no es más que una trampa. Una vez que el elegido baja la guardia y se entrega a la relación, comienza la fase de devaluación. Aquí es donde comienza la guerra invisible. No se libra en confrontaciones directas ni en palabras explícitas de desprecio. Se manifiesta en pequeños gestos, en silencios calculados, en la progresiva distorsión de la realidad. El elegido, que alguna vez se sintió fuerte e independiente, empieza a dudar de sí mismo. Siente que, sin darse cuenta, ha perdido su claridad mental, su estabilidad emocional, su confianza en su propio juicio. El narcisista se ha infiltrado en su mente de tal manera que ahora el elegido cree que su valor depende de la validación del otro. Pero esta es la clave que pocos comprenden. Tú como elegido nunca perdiste tu poder, solo te hizo creer que lo había hecho. Los narcisistas no tienen una fuerza real sobre sus víctimas, solo pueden manipularlas si éstas aceptan jugar su juego. Y ahí radica la verdadera salida de esta guerra. Darse cuenta de que no hay batalla que ganar porque el enemigo nunca tuvo una verdadera ventaja. Todo fue un juego de sombras, una ilusión cuidadosamente construida para hacerte creer que estabas atrapado. Cuando comprendas esto, algo dentro de ti cambiará. Dejarás de buscar respuestas en el narcisista. Dejarás de anhelar esa validación que nunca va a llegar. Dejarás de intentar comprender lo que simplemente no tiene sentido. Y en ese momento, solo en ese momento, mi querida alma elegida, el juego se desmoronará. El narcisista perderá su control, porque su única fuente de poder siempre ha sido la influencia que ejercía sobre tu mente. Lo que sigue será el desmantelamiento completo de la psicología oscura del narcisista. Cada estrategia, cada táctica, cada mecanismo que usa para atraparte y desgastarte será expuesto.
y una vez que lo veas, ya no podrás dejar de verlo. Estás a punto de conocer el código detrás de su manipulación. Lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que lo percibes. Y lo más importante, cambiará la forma en que te percibes a ti mismo. La mayor arma del narcisista no es su encanto, ni su manipulación evidente, ni siquiera su capacidad para mentir sin pestañear. Su verdadero poder radica en algo mucho más sutil y peligroso: su habilidad para infiltrarse en tu mente sin que te des cuenta. No te controla con fuerza bruta, sino con estrategias invisibles que, poco a poco, alteran la percepción que tienes de ti mismo y de la realidad. Todo comienza con la siembra de la duda. Al principio, el narcisista te hace sentir especial, comprendido, único, pero esa fase no es más que una trampa para que bajes la guardia. Una vez que confías, empieza el verdadero juego. En pequeños momentos, en frases disfrazadas de preocupación o humor, comienza a cuestionar tu percepción. ¿No crees que estás exagerando? Siempre haces un drama por todo. Eso nunca pasó así. Lo estás recordando mal. Al principio, parecen comentarios inofensivos, pero con el tiempo se convierten en el virus que altera tu realidad. De repente, dudas de tu memoria, dudas de tus emociones, dudas de si realmente lo que sentiste era válido. Y cuando llegas a ese punto, el narcisista ha ganado la mitad de la batalla. Porque una mente que duda de sí misma es una mente vulnerable. Pero no se detiene ahí. Su siguiente jugada es el refuerzo intermitente, una técnica psicológica devastadora. Un día te trata con amor y admiración, al siguiente te ignora o te castiga con su indiferencia. Nunca sabes qué versión de él encontrarás. Y en ese estado de incertidumbre, tu cerebro entra en una adicción emocional. Te aferras a los momentos buenos, porque crees que si haces algo diferente, si eres mejor, esos momentos volverán. Pero esa es la trampa. El narcisista controla cuándo y cómo te da esas migajas de afecto, asegurándose de que te vuelvas dependiente de su aprobación. Mientras tanto, ha instalado en tu mente otra creencia peligrosa: que sin él no eres suficiente, que sin su validación no tienes valor. Y esa es la prisión más difícil de escapar, porque no tiene barrotes visibles. Está dentro de ti, disfrazada de amor, de culpa, de miedo a estar solo. Nada de esto es real. Nunca fuiste insuficiente. Nunca estuviste equivocado por sentir lo que sentiste. Nunca dependiste del narcisista. Él dependió de ti, de tu luz, de tu energía, de tu capacidad de amar. La manipulación solo funcionó porque tú sí tienes algo genuino que ofrecer, y él lo sabe. Lo que sigue es desmontar cada una de estas estrategias, exponerlas, ponerles nombre. Porque cuando ves la manipulación por lo que es, deja de tener poder sobre ti. Estás a punto de descubrir cómo desactivar cada una de estas armas, una por una, hasta que el narcisista quede completamente desarmado. Si alguna vez has sentido que, por más que lo intentas, no puedes romper el ciclo con un narcisista, no es porque te falte fuerza de voluntad, ni porque seas débil. Es porque todavía no has descubierto el mecanismo exacto con el que te mantiene atrapado. Y aquí está la clave que nadie te ha dicho. El control del narcisista no funciona a través de la fuerza, sino a través de la confusión y la distorsión de la realidad. Cada vez que intentaste alejarte, algo te detuvo. Tal vez fue el miedo a estar solo, la culpa por abandonarlo o la esperanza de que cambiara. Y eso no fue casualidad. Es el resultado de una manipulación precisa, diseñada para que dependas emocionalmente de él. Porque el narcisista no solo quiere estar en tu vida, quiere estar en tu mente, quiere asegurarse de que, incluso cuando no está presente, sigas pensando en él. Que sus palabras resuenen en tu cabeza, que sus gestos condicionen tus emociones, que su aprobación o su rechazo sigan dictando lo que sientes sobre ti mismo. Si esto te suena familiar, no es porque algo esté mal contigo. Es porque has sido programado para funcionar así dentro de esta dinámica. Pero hay algo que el narcisista nunca te dirá. Esa programación puede desactivarse. El primer paso es reconocer que este ciclo no es amor,
no es conexión y mucho menos destino. Es una estructura de control basada en el miedo y la manipulación. Y una vez que lo ves, empieza a perder su poder. Porque el control solo funciona mientras crees en la ilusión que lo sostiene. La razón por la que sigues atrapado es porque el narcisista ha instalado en ti un sistema de creencias que lo protege. Pero aquí es donde todo cambia. A partir de este momento, vamos a desmontar ese sistema, pieza por pieza, hasta que recuperes el control total de tu mente y de tu vida. Desde el primer momento en que un narcisista te ve, sabe exactamente quién eres. No porque tenga poderes sobrenaturales, sino porque posee una habilidad afilada como la de un depredador: detectar la energía de los elegidos. Es una percepción casi instintiva, un radar que le permite identificar a las personas con una luz especial, con una sensibilidad única, con una esencia que lo amenaza y lo fascina al mismo tiempo. No te confundas, el narcisista no elige a cualquiera. No pierde el tiempo con aquellos que no tienen algo que él pueda extraer. Lo que busca es alguien con empatía profunda, con una capacidad innata de amar y sanar, alguien con un brillo que él mismo nunca podrá alcanzar. Y justo por eso eres su objetivo. ¿Cómo lo detecta? Es más sencillo de lo que crees. Observa tu lenguaje corporal, tu mirada, la forma en que respondes a la energía de los demás. Nota cómo tratas a la gente, tu paciencia, tu comprensión. Siente la calidez de tu alma en los pequeños gestos, en la forma en que escuchas, en la manera en que te preocupas por los demás. Y en cuanto reconoce esa luz en ti, su estrategia comienza. Todo está calculado. Su sonrisa, su carisma, la forma en que te hace sentir especial, no es casualidad, es el anzuelo, porque para atraparte, primero necesita hacerte creer que ha encontrado en ti algo único. Quiere que sientas que, por fin, alguien te ve realmente, alguien que parece comprenderte de una manera que nadie más lo ha hecho. Ese es el primer paso de su método, convencerte de que eres especial para él, cuando en realidad eres especial por ti mismo. No es que él te haya elegido, es que tú con tu luz hiciste que se revelara ante ti. Su obsesión contigo no es un halago, es una necesidad, y ese conocimiento es el primer paso para liberarte. Desde el primer encuentro, el narcisista no se muestra tal como es. Si lo hiciera, escaparías de inmediato. En lugar de eso, se esconde detrás de máscaras meticulosamente diseñadas para infiltrarse en tu vida sin levantar sospechas. La primera de ellas es la máscara del alma gemela. Cuando usa esta máscara, el narcisista no parece un peligro. Todo lo contrario, aparece como la persona con la que siempre soñaste, aquella que parece leerte la mente, que comparte tus valores, tus sueños, incluso tus heridas más profundas. Es como si el universo lo hubiera puesto en tu camino en el momento perfecto. No es una casualidad, es una estrategia. Esta fase es conocida como el bombardeo de amor o love bombing, pero va más allá de los halagos o los regalos. Se trata de un reflejo calculado de todo lo que deseas en una pareja o en una amistad. Te estudia, absorbe cada detalle sobre ti y luego se convierte en una versión idealizada de lo que inconscientemente anhelas. ¿Te has dado cuenta de cómo al inicio parecía compartir tus mismos intereses, tu misma forma de ver la vida? No era real, era una actuación magistral. Si los organizadores de los premios Oscar lo descubrieran, estoy seguro de que le darían todos los galardones sin pensarlo dos veces. El objetivo de esta máscara no es solo conquistarte, sino hacerte bajar la guardia. Quiere que sientas que finalmente encontraste a alguien que te entiende sin esfuerzo, alguien con quien no tienes que explicarte, alguien que parece haber estado destinado para ti. Y cuando eso ocurre, te vuelves vulnerable. Porque cuando creemos haber encontrado a nuestra alma gemela, dejamos de cuestionar, de analizar, de protegernos. Y es ahí donde el narcisista obtiene su primera victoria. Pero hay algo que esta máscara no puede sostener para siempre: la verdad. La sincronía perfecta empieza a desmoronarse con pequeños detalles, respuestas frías en momentos clave, pequeñas inconsistencias en sus historias, gritos ahogados de tu intuición
que te dicen que algo no encaja. La clave para desactivar esta estrategia es entender que el amor real no necesita prisas ni reflejos perfectos. No se construye con espejos, sino con autenticidad. Si la primera máscara del narcisista es la del alma gemela, diseñada para hacerte bajar la guardia, la segunda es aún más insidiosa. Es la máscara del Salvador, aquella en la que el narcisista se presenta como la única persona capaz de llenar un vacío en tu vida. Aquí ya no intenta reflejarte como un espejo, sino posicionarse como tu refugio. Si detecta que has pasado por heridas emocionales, traiciones o rechazos en el pasado, usará esa información para convertirse en tu protector. Se mostrará comprensivo, atento, e incluso te dirá que nadie más podrá amarte como él lo hace, que solo él entiende por lo que has pasado. Esta es una trampa maestra. Porque, al sentir que por fin alguien te valora de verdad, te vinculas emocionalmente de una forma aún más profunda. Pero hay un detalle crucial. El narcisista no solo quiere salvarte, quiere que dependas de él, y para lograrlo, necesita que sigas sintiéndote vulnerable. De forma sutil, empezará a reforzar la idea de que el mundo exterior es peligroso, que nadie más merece tu confianza, que los demás te han fallado antes y lo harán de nuevo. Poco a poco, sin que te des cuenta, crea una burbuja donde él es el único pilar. Esta fase es peligrosa porque no parece una manipulación evidente. Es disfrazada de amor, de cuidado genuino, de apoyo incondicional. Pero en realidad es una estrategia para aislarte y moldear tu percepción de la realidad. Si el narcisista logra hacerte creer que solo él está de tu lado, entonces tendrá un control absoluto sobre ti. Y cuando ese control esté asegurado, la máscara comenzará a caer. La clave para no caer en esta trampa es reconocer que el amor verdadero no busca volverte dependiente, sino fortalecerte. Nadie que realmente te ame intentará hacerte sentir que sin él no podrías seguir adelante. El amor no es una cadena, es una elección libre. Si las primeras dos máscaras se basan en la seducción y la protección, la tercera es la más peligrosa de todas, la máscara de la víctima. Esta es la última carta que el narcisista usa para consolidar su control sobre ti, porque aquí ya no se presenta como el héroe de la historia, sino como alguien que ha sido injustamente herido por el mundo y necesita que tú lo salves. Al principio, puede parecer que simplemente está compartiendo su pasado contigo. Te contará historias de traiciones, de personas que lo abandonaron, de familiares que no lo valoraron. Su discurso está diseñado para despertar en ti una empatía profunda, para que sientas que eres la única persona capaz de entender su dolor. Pero lo que realmente está haciendo es algo más sutil. Te está programando psicológicamente para que justifiques su comportamiento. Cada vez que haga algo hiriente, manipulador o cruel, lo disfrazará de una reacción a su supuesto sufrimiento. Si te trata con indiferencia, dirá que es porque tiene miedo de que lo lastimen otra vez. Si explota en rabia, afirmará que solo está reaccionando al dolor acumulado de su pasado. Y si en algún momento intentas alejarte, activará su mayor arma. Te hará sentir culpable por abandonarlo, como supuestamente todos los demás lo han hecho. Este es el punto en el que muchas personas quedan atrapadas en relaciones tóxicas sin darse cuenta, porque el narcisista ha logrado cambiar los roles. Ahora ya no parece un agresor, sino alguien frágil, alguien que necesita comprensión. Y si eres una persona empática, si tienes un corazón noble, querrás ayudar. Querrás demostrarle que no eres como los demás, que no lo abandonarás. Y justo ahí es donde te tiene. Pero hay algo que debes recordar. Su sufrimiento no es tu responsabilidad. Todos tenemos heridas, todos pasamos por dificultades, pero eso no justifica el abuso, la manipulación ni el control. Alguien que realmente quiere sanar busca ayuda, enfrenta sus problemas y trabaja en su crecimiento. No usa su dolor como excusa para destruir a los demás. Si has sentido alguna vez que en una relación estabas siempre tratando de arreglar a la otra persona, cargando con su dolor, sacrificando tu bienestar por mantener la paz,
Es posible que hayas estado frente a esta máscara, y la única manera de liberarte es entender que tú no naciste para cargar la cruz de nadie. El mayor error que puedes cometer con un narcisista es subestimar el tiempo. Cada minuto que pasas en su mundo no es solo un instante más en la relación, es un proceso invisible de desgaste. No lo notas al principio, porque el deterioro es gradual, casi imperceptible. Al igual que una gota de agua que cae constantemente sobre una roca, el narcisista no destruye de un solo golpe, sino a través de la repetición. Lo que empieza como pequeños ajustes en tu comportamiento, evitar ciertos temas para no molestarlo, medir tus palabras para no incomodarlo, ceder en cosas insignificantes, pronto se convierte en una transformación completa de tu identidad. Sin darte cuenta, comienzas a moldearte en función de su aprobación, dejando atrás partes esenciales de ti mismo. Y ahí es donde radica el verdadero peligro, en la pérdida lenta y sistemática de tu esencia. El narcisista no necesita encadenarte físicamente. Su control opera a través del tiempo, porque mientras más te acostumbras a su dinámica, más difícil se vuelve salir. Primero te adapta a su ritmo emocional, luego a su forma de pensar, y antes de que te des cuenta, tu realidad se ha distorsionado por completo. Lo que antes te habría parecido inaceptable, ahora lo justificas. Lo que alguna vez fue una señal de alerta, ahora lo llamas una fase. Aquí está la clave. El tiempo con un narcisista no es solo tiempo perdido, es tiempo programado para debilitarte, porque cada discusión sin sentido, cada ciclo de amor y desprecio, cada momento en el que dudas de ti mismo, te hace más vulnerable. Mientras más te quedas, más difícil es imaginar una vida fuera de esa burbuja. No porque no puedas escapar, sino porque el narcisista ha logrado hacerte creer que fuera de su control no hay nada para ti. Recuérdalo siempre, el tiempo no se detiene, pero tú sí puedes decidir dónde invertirlo. Cada día que pasas intentando cambiar a un narcisista es un día menos que dedicas a sanarte, a reconstruirte, a recuperar el poder que creíste haber perdido. Porque salir no es solo cuestión de valentía, es una cuestión de recuperar el control de tu tiempo, y con él, de tu vida. El gaslighting 2.0 no es solo hacerte dudar de lo que viste u oíste, es hacerte dudar de quién eres en lo más profundo. Es una manipulación refinada que transforma tu percepción de la realidad sin que te des cuenta. El narcisista ya no necesita negarlo todo descaradamente. Ahora distorsiona pequeños detalles, omite información clave y juega con tu mente hasta que te sientes perdido en una niebla mental donde la única verdad es la que él o ella dicta. Carl Jung lo advirtió claramente. Cuando un individuo no es consciente de su sombra, la proyectará en los demás y verá en ellos lo que no puede aceptar en sí mismo. Y eso es exactamente lo que hace el narcisista. En lugar de aceptar su propia toxicidad, la traslada a ti. De repente eres tú quien está exagerando, tú quien es demasiado sensible, tú quien no entiende las cosas correctamente. La carga de la culpa siempre cae sobre ti, mientras que él se mantiene como la víctima incomprendida. Paul Ekman, experto en detección de mentiras y manipulación, lo describe con precisión. Los manipuladores más hábiles no necesitan mentir abiertamente. Simplemente ajustan pequeños fragmentos de información, omiten lo que les conviene y reformulan lo sucedido hasta que su versión se convierte en la única posible. Te dicen, eso nunca pasó así, o seguro que lo malinterpretaste, y poco a poco empiezas a dudar de tus propios recuerdos. Este gaslighting avanzado te encierra en un círculo de autoevaluación constante. Si te atreves a confrontar al narcisista, ya no responde con rabia inmediata. En su lugar, se muestra decepcionado. Te hace sentir culpable por cuestionarlo y, en el peor de los casos, logra que seas tú quien termine pidiendo disculpas. No es un ataque directo. Es un veneno que se infiltra gota a gota, hasta que dudas de cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo que alguna vez fueron tuyos. Pero aquí está la clave. La única manera de desactivar este mecanismo es volviendo a confiar en tu percepción, en tu intuición, porque el gaslighting
Solo funciona si entregas tu realidad en manos de otra persona, y tú no naciste para ser un reflejo de la versión que otro tiene de ti. La manipulación emocional silenciosa es la más peligrosa porque no deja marcas visibles, pero desgasta el alma. No hay peleas explosivas. En su lugar hay pequeñas acciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco drenan tu energía, desmoronan tu autoestima y te convierten en una sombra de quien eras. Es el tipo de abuso que se esconde detrás de frases como "no es para tanto", "siempre reaccionas exagerado" o "solo quiero lo mejor para ti". El psiquiatra Donald Dutton, especialista en el estudio de la violencia psicológica, lo explica de manera clara. El manipulador emocional no necesita gritar ni ser agresivo abiertamente, porque su poder está en la sutileza. Actúa con comentarios pasivo-agresivos, con silencios calculados, con la omisión de afecto en los momentos en que más lo necesitas. Por ejemplo, cuando compartes con ilusión una buena noticia, en lugar de celebrar contigo, te responde con un seco "qué bien, supongo", restando importancia a tu felicidad. Si notas su actitud fría y le preguntas "¿qué sucede?", te responde con un "nada, todo está bien", pero su lenguaje corporal y su tono de voz transmiten todo lo contrario, dejándote en un estado de incertidumbre. También pueden disfrazar críticas con halagos envenenados como "me sorprende que hayas logrado esto, nunca pensé que fueras tan capaz", haciéndote dudar de tus propias habilidades. En una conversación importante, pueden responder con un "bueno, si eso es lo que quieres hacer, allá tú", haciéndote sentir culpable por tomar una decisión. O cuando intentas expresar tus sentimientos, te invalidan con frases como "siempre exageras todo", minimizando lo que sientes hasta que comienzas a cuestionarte si realmente tienes razón en molestarte. Carl Jung también describió esta dinámica en su teoría de la sombra. Cuando alguien no enfrenta sus propias heridas y vacíos emocionales, los proyecta en los demás. El narcisista, en lugar de procesar su propia inseguridad, la instala en ti. La manipulación emocional silenciosa es insidiosa porque te hace cuestionar tu propio juicio. No hay una agresión directa que puedas señalar, no hay un acto claro de abuso que puedas denunciar. Te quedas ahí, con esa sensación constante de angustia, de vacío, de no saber en qué punto perdiste la claridad de quién eras. Y esa es precisamente la intención del narcisista, que te pierdas en la confusión, que dependas de él para reconstruir tu identidad. Pero aquí está la verdad que rompe el hechizo. El amor nunca debe sentirse como un rompecabezas donde faltan piezas. Si alguien te hace dudar de tu propio valor a través del silencio, la indiferencia o el afecto condicional, no es amor, es control. Y la única manera de recuperar tu poder es entender que tú no necesitas que nadie valide tu existencia. Imagina estar frente a un espejo, pero en lugar de reflejar quién eres realmente, te devuelve una versión distorsionada de ti. No importa cuánto te esfuerces en demostrar tu verdadera esencia, el espejo siempre te devolverá una imagen que no te pertenece. Así funciona el reflejo invertido del narcisista. No solo se niega a reconocer sus propios defectos y oscuridades, sino que te los lanza encima con tal precisión que terminas cargando con ellos como si fueran tuyos. Los psicólogos han identificado este fenómeno como proyección defensiva, una táctica de manipulación en la que alguien atribuye sus pensamientos, emociones o comportamientos inaceptables a otra persona. La doctora Ramani Durvasula, experta en relaciones con narcisistas, explica que esta estrategia es especialmente dañina porque hace que la víctima entre en un estado de confusión extrema. No solo estás lidiando con el abuso, sino que ahora también sientes la necesidad de defenderte de acusaciones falsas, de demostrar que no eres lo que el narcisista dice que eres. Y en esa lucha pierdes energía, identidad y claridad mental. Aquí está la trampa. Cuanto más intentas justificarte, más atrapado quedas. El narcisista nunca busca la verdad, solo busca controlar la narrativa. Te obliga a estar a la defensiva para que no tengas tiempo ni fuerzas para cuestionar su propio comportamiento. El antídoto: dejar de jugar su juego. No necesitas demostrar que no eres lo que te acusa de ser,
No necesitas debatir con alguien que no busca comprender, sino solo desgastarte. El momento en que dejas de reaccionar, en que te alejas sin intentar explicarte, es el momento en que recuperas tu poder. El reflejo invertido del narcisista es una de sus armas más insidiosas. Pero cuando reconoces la distorsión, cuando entiendes que las palabras que usa contra ti son, en realidad, un retrato de sí mismo, te liberas. Y esa es la única verdad que necesitas. La psicología ha estudiado a fondo el impacto del refuerzo intermitente en la mente humana, demostrando que es una de las técnicas más adictivas. Cuando una recompensa es impredecible, el cerebro entra en un estado de obsesión, buscando patrones donde no los hay, tratando de descifrar qué se hizo mal para recuperar la validación perdida. Es el mismo mecanismo que mantiene a las personas atrapadas en relaciones tóxicas, creyendo que si hacen las cosas bien, podrán volver a la fase en la que el narcisista las hacía sentir especiales. Pero esa fase nunca regresa de verdad. Es solo una ilusión intermitente, una carnada cuidadosamente administrada para que nunca pierdas la esperanza de recuperarla. Desmontar esta programación no es fácil porque, al final, el narcisista ha logrado que confundas su control con amor. Ha insertado en tu mente la idea de que la lucha por su afecto es prueba de que realmente lo quieres, pero lo que sientes no es amor, sino una respuesta condicionada al abuso emocional. La única forma de desactivar este código es darte cuenta de que el alivio que sientes cuando el narcisista te trata bien por un momento no es amor verdadero. Es simplemente el cese temporal de un sufrimiento que él mismo ha creado. Cuando comprendes que nunca hubo amor, sino manipulación, la ilusión se rompe. Y es en ese momento cuando puedes empezar a reprogramarte a ti mismo, recuperando el control de tu mente y, sobre todo, de tu vida. El narcisista no solo manipula tu mente, sino que desgasta tu energía de forma sistemática. No lo hace de golpe, sino con una estrategia calculada. Poco a poco, te sumerge en un estado de agotamiento crónico en el que cada discusión, cada desplante, cada palabra ambigua se convierte en un drenaje emocional que te deja sin fuerzas para resistir. Al principio intentas defenderte, argumentar, hacerle entender cómo te sientes, pero con el tiempo te das cuenta de que cada intento de razonar es en vano. No importa cuánto te esfuerces, la dinámica nunca cambia a tu favor. Y aquí está la clave de su estrategia. Cuando ya estás demasiado agotada para cuestionarlo, cuando tu mente está nublada y tu cuerpo extenuado, es cuando te vuelves más fácil de manipular. La psicología ha estudiado este fenómeno en profundidad, identificándolo como una forma de abuso psicológico que opera a nivel subconsciente. Es la misma estrategia que se utiliza en técnicas de manipulación mental para quebrantar la voluntad de una persona, privarla de descanso, someterla a un estrés constante y hacerle sentir que solo hay una salida viable, la que el manipulador ofrece. El agotamiento que sientes no es una señal de que dependes de él, es una señal de que su presencia en tu vida es lo que te está drenando. Recuperar tu energía no requiere más esfuerzo ni más lucha, requiere soltar la idea de que él es la solución cuando en realidad es la causa. El vínculo con un narcisista no es solo una relación destructiva, es una trampa psicológica diseñada para generar adicción. Y no es una exageración. La ciencia ha demostrado que el abuso intermitente activa los mismos circuitos neuronales que las drogas. El refuerzo intermitente, esa mezcla de afecto efímero seguido de desprecio, hace que el cerebro anhele desesperadamente la validación del narcisista. Es como un casino emocional. Nunca sabes cuándo vendrá la próxima recompensa, pero sigues, apostando, creyendo que tal vez esta vez las cosas sean diferentes. Al inicio, el vínculo parece intoxicante. Hay intensidad, conexión profunda, momentos en los que todo parece perfecto, pero conforme avanzas, esa sensación de plenitud empieza a mezclarse con incertidumbre. A veces eres la persona más especial en su vida, otras te tratan con frialdad y desdén. Y es ahí donde se instala la adicción emocional.
Cuando recibes migajas de amor después de un periodo de indiferencia, tu cerebro lo interpreta como un alivio, un pequeño premio que te hace olvidar el dolor anterior. Sin darte cuenta, te condicionan a asociar el sufrimiento con el amor. Esto crea un fenómeno devastador. Cuanto peor te trata, más necesitas demostrarle que mereces su amor. Cada desplante te empuja a buscar una nueva oportunidad para que todo vuelva a ser como antes. Pero ese antes no existe. Fue solo un anzuelo, un espejismo cuidadosamente construido para engancharte. Este tipo de vínculo no se rompe con lógica, porque la lógica te diría que alguien que te hace sufrir no merece tu amor, pero el narcisista ha manipulado algo más profundo que tu razón, ha condicionado tu sistema emocional para que asocies su aprobación con tu bienestar. Es por eso que incluso cuando eres consciente del daño, cuesta tanto soltar. En realidad no eres adicto a la persona, sino a la ilusión que fabricó. Y cuando lo ves con claridad, el poder de ese vínculo tóxico comienza a desvanecerse, porque el verdadero amor nunca se siente como una montaña rusa de incertidumbre, ni te hace dudar de tu propio valor. El narcisista ha pasado su vida entera perfeccionando el arte del control. Para ellos, las personas no son individuos con alma y propósito, sino piezas en su tablero de poder. Pero hay algo que los aterra, algo que escapa a su comprensión y que no pueden manipular: los elegidos. No porque sean más fuertes físicamente o más astutos en el juego psicológico, sino porque poseen algo que el narcisista jamás podrá imitar ni destruir: autenticidad y conexión con lo divino. Desde el primer momento en que un narcisista se cruza con un elegido, siente una atracción intensa, casi magnética. No es amor ni admiración genuina, es hambre, porque los elegidos irradian una energía pura, inquebrantable, algo que el narcisista no tiene y que desesperadamente desea poseer. Su estrategia siempre es la misma: acercarse con encanto, alimentarse de esa luz y cuando creen que han tomado suficiente, despojar a la víctima de su esencia. Pero aquí es donde todo se rompe. Los elegidos no pueden ser moldeados. Pueden ser engañados momentáneamente, pueden dudar de sí mismos por un tiempo, pero jamás se apagan por completo. Hay algo en su espíritu que los hace diferentes. No dependen del reconocimiento externo para sentirse valiosos. No necesitan la aprobación del narcisista para saber quiénes son. Y aunque pasen por las tormentas más oscuras, siempre encuentran el camino de regreso a su esencia. Esto desconcierta al narcisista, porque su mayor arma es el control, pero los elegidos no se dejan doblegar. Son almas que, aunque puedan caer, siempre se levantan. Aunque sean heridas, sanan. Aunque sean traicionadas, encuentran la verdad. Y esa verdad es su mayor escudo. El narcisista no es más que un ladrón de energía disfrazado de grandeza. Cuando un elegido finalmente despierta y ve al narcisista tal como es, algo cambia en la dinámica. El narcisista pierde poder. Su manipulación ya no surte efecto. Sus juegos dejan de funcionar, porque el elegido ha recordado quién es. Y en ese momento, el narcisista se encuentra con su peor pesadilla. Alguien que ya no tiene miedo, alguien que ya no puede ser manipulado, alguien que jamás volverá a ser su suministro. La hipnosis emocional del narcisista no ocurre de un día para otro. Es un proceso sutil, meticulosamente diseñado para envolverte en una telaraña invisible, donde sus palabras, gestos y silencios se convierten en hilos que controlan tu mente sin que te des cuenta. Pero hay algo que el narcisista jamás te dirá. El trance solo funciona mientras tú creas en la ilusión. Romper la hipnosis emocional no es un acto de rebelión abierta. Si el narcisista percibe que estás despertando, redoblará sus esfuerzos, intensificará su manipulación y buscará encerrarte de nuevo en su narrativa. Por eso, la clave es despertar, en silencio, moverte con cautela como quien se libera de una prisión sin que el carcelero lo note. El primer paso es la observación. Detente a mirar sus patrones sin reaccionar, como si estuvieras viendo una película en la que ya conoces el desenlace.
El narcisista espera que caigas en sus provocaciones, que respondas con emoción, que sigas sus ritmos. Pero cuando te conviertes en un observador en lugar de un participante, algo dentro de ti cambia. Empiezas a ver la realidad sin el filtro de su control. El segundo paso es la indiferencia estratégica. No es lo mismo fingir desinterés que realmente sentirlo. El narcisista se alimenta de tu energía y cada respuesta emocional, sea de amor o de dolor, le da poder. Pero cuando retiras tu atención de manera genuina, cuando su validación deja de importar, cuando sus ataques ya no te afectan, es como si cortaras los hilos que te mantenían atrapado. Y lo más poderoso de esto es que él no puede luchar contra lo que no puede ver. El tercer paso es la preparación para la fuga emocional. Antes de dar cualquier paso físico, primero tienes que liberarte mentalmente. Esto significa desmontar la historia que el narcisista ha implantado en tu mente. Que sin él estarás perdido, que nadie te entenderá como él lo hace, que jamás volverás a sentir lo que él te hacía sentir. Todo eso es una mentira diseñada para atarte. La realidad es que la verdadera vida comienza cuando sales de su influencia. Cuando rompes la hipnosis emocional, sin que el narcisista lo note, recuperas el control sin enfrentamientos, sin dar explicaciones, sin permitirle jugar su última carta. Y cuando finalmente das el paso de alejarte, ya no hay vuelta atrás. Porque lo que el narcisista jamás pudo destruir en ti, ahora brilla con más fuerza que nunca: tu libertad. El mayor error que cometen quienes intentan liberarse de un narcisista es pensar que la batalla se gana con distancia física. Pero el verdadero escape no ocurre cuando dejas de verlo, sino cuando deja de existir en tu mente. Porque si sigue ocupando tu energía, si sus palabras aún resuenan en tu interior, si su sombra sigue influyendo en tus decisiones, entonces sigue ganando. El desapego mental no es olvidar de la noche a la mañana, tampoco reprimir lo vivido. Es un proceso en el que desactivas la importancia que le has dado. Para lograrlo, hay una técnica simple pero poderosa: la neutralización perceptiva. Se trata de cambiar la manera en la que procesas su presencia en tu mente. En lugar de luchar contra los pensamientos intrusivos, los observas sin resistirte, como si vieras una nube pasar por el cielo, sin apego, sin juicio. El problema es que muchas veces creemos que para sanar debemos superarlo activamente, pero esto solo refuerza el vínculo porque sigues dándole protagonismo en tu historia. El verdadero desapego ocurre cuando su imagen ya no genera ni amor ni odio, cuando se vuelve irrelevante, cuando su existencia pierde peso en tu realidad. El narcisista necesita ser el centro de tu atención, incluso en la distancia. Si lo odias, sigue ganando. Si lo extrañas, sigue ganando. Si aún buscas respuestas, sigue ganando. Pero cuando te vuelves indiferente, cuando su recuerdo ya no despierta ninguna emoción intensa en ti, ahí es cuando realmente desaparece. Y es en ese instante cuando te das cuenta de algo increíble. Nunca fuiste tú quien estuvo atrapado en él. Fue él quien dependía de tu energía para existir en tu mundo. Y ahora, sin tu atención, se desvanece. El mayor engaño del narcisismo no es solo la manipulación que sufriste, sino la programación que quedó en tu mente incluso después de que la relación terminó. Es un residuo invisible, una especie de hipnosis emocional que sigue activa en lo más profundo de tu psique. Aunque el narcisista ya no esté físicamente presente, su voz aún susurra dentro de ti. Te hace dudar de tu valor, cuestionar tus emociones y temer volver a confiar. Pero aquí está la verdad. Esa voz no es tuya. Es un eco implantado y puedes desactivarlo. Liberarte de los efectos residuales del narcisismo no es solo un proceso racional. Es una reprogramación espiritual y emocional. Es como limpiar un espejo empañado por años de distorsión. Lo primero que debes entender es que esos pensamientos autodestructivos, esas dudas que parecen tuyas, no son más que residuos de la manipulación. Y cuando logras observarlos como algo externo a ti, empiezan a perder poder. La clave está en recuperar la soberanía sobre tu mente.
Un ejercicio poderoso es desafiar cada pensamiento negativo con una pregunta. ¿De dónde viene esto? ¿Es realmente mío o fue implantado por la manipulación? Al hacer esto, poco a poco separas tu verdadera esencia de la programación que intentaron imponerte, y en ese proceso recuperas tu identidad. Pero no basta con eliminar lo viejo. También debes reemplazarlo con una nueva verdad, la tuya. Necesitas reescribir la narrativa de tu historia. Ya no eres la persona herida que el narcisista moldeó a su conveniencia. Eres alguien que ha despertado, que ha visto la oscuridad de cerca y ha salido más fuerte. No eres su víctima, eres su lección. Cada pensamiento que reestructuras, cada creencia limitante que desmontas, es un ladrillo más en la construcción de tu libertad. Y cuando logras reconstruirte desde un lugar de autenticidad y poder, el narcisismo deja de tener cabida en tu vida. No porque lo rechaces con odio, sino porque simplemente ya no resuena contigo. El vínculo con un narcisista no es solo psicológico, es energético. Aunque ya no haya contacto, aunque racionalmente sepas que debes seguir adelante, hay algo que sigue tirando de ti, una sensación de vacío, una nostalgia confusa, una energía densa que parece seguir atada a tu ser. Es un lazo invisible que necesita romperse de raíz, y para ello, no basta con ignorarlo o superarlo con el tiempo. Debes hacer un corte consciente, definitivo y profundo. El ritual del corte energético no es solo un acto simbólico, es una declaración interna, un cierre real en los planos emocionales y espirituales. El primer paso es la visualización. Cierra los ojos e imagina ese lazo que aún te une al narcisista. ¿Cómo se ve? ¿Es una cuerda, una cadena, una sombra? Obsérvalo sin miedo. Luego, en tu mente, imagina unas tijeras de luz, un fuego purificador, un rayo que lo corta de raíz. Siente cómo esa conexión se deshace, cómo la energía regresa a ti, limpia y renovada. Un corte energético solo es real cuando también cortas emocionalmente. No basta con hacer el ritual si en tu interior sigues alimentando la esperanza de que algún día cambie, si sigues revisando sus redes, si aún guardas recuerdos con carga emocional. Romper el lazo implica una renuncia total a la ilusión que alguna vez creíste. Significa soltar sin miedo, sin nostalgia, sin dudas. Después del corte, la energía del narcisista intentará regresar. Quizás lo sientas en sueños, en pensamientos fugaces, en señales inesperadas. No te asustes, es solo el eco de una conexión que se resiste a morir. La clave es no alimentarlo. Cada vez que notes su presencia en tu mente, afírmate en tu decisión. Ya no te pertenezco. Mi energía es solo mía. Y con cada repetición, con cada reafirmación, el lazo se desvanece hasta desaparecer por completo. Este ritual no es solo una técnica, es un renacimiento. Es el momento en el que reclamas tu poder y cierras la puerta para siempre. No con odio, sino con certeza. Porque un elegido no es alguien que simplemente sobrevive al narcisismo. Es alguien que se eleva por encima de él. El verdadero control que el narcisista ejerce sobre ti no está en lo que hizo, sino en lo que dejó implantado en tu mente. Palabras disfrazadas de verdad, creencias impuestas, un reflejo distorsionado de ti misma que se quedó atrapado en tu subconsciente. Reprogramar tu subconsciente no es solo cuestión de afirmaciones positivas al despertar. Es un proceso profundo que requiere 3 pasos fundamentales. Primero, la detección. Observar sin juicio qué pensamientos limitantes siguen operando en ti. ¿Sientes que no eres suficiente? ¿Que sin esa persona no podrás avanzar? ¿Que el amor siempre es sufrimiento? Identifica la raíz de cada creencia y cuestiónala. ¿Es realmente tuya o es un eco de la manipulación? El segundo paso es la interrupción. Cada vez que detectes un pensamiento limitante, no lo ignores ni luches contra él. En su lugar, reemplázalo con una afirmación poderosa y contraria. Si tu mente dice, no valgo lo suficiente, responde, mi valor es incuestionable y no depende de nadie. Si escuchas, nunca encontraré a alguien que me ame de verdad, afirma. El amor real comienza en mí y está en camino.
Al principio puede sentirse artificial, pero es así como reescribes el código. Y por último, la integración. No basta con pensar diferente, debes actuar diferente. Si te repites que eres fuerte pero sigues permitiendo dinámicas que te restan poder, tu mente no creerá en el cambio. Demuéstratelo con pequeñas acciones diarias. Di no sin culpa, establece límites con firmeza, prioriza tu bienestar sin miedo. Cada acción es una señal para tu subconsciente de que la vieja programación ya no tiene control sobre ti. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día que lo practiques, estarás recuperando tu poder. Hasta que un día, sin darte cuenta, te descubras sintiéndote en paz, viendo al pasado con claridad y sin cadenas. Y en ese momento, sabrás que el verdadero despertar no es solo alejarte del narcisista, es regresar a ti. El trauma no es el final de tu historia, es el umbral de algo mucho más grande, y aunque el dolor te hizo creer que perdiste el rumbo, en realidad te estaba redirigiendo hacia tu verdadero propósito. Cuando un elegido atraviesa el fuego del narcisismo, algo dentro de él se transforma para siempre. Ya no eres la misma persona que entró en esa tormenta. Algo en ti despertó. Pero aquí está la clave. Ese despertar no es solo para sanar, es para elevarte, para descubrir la misión que el dolor vino a revelarte. El narcisista nunca quiso solo dañarte. Quiso robarte algo mucho más valioso, tu sentido de identidad, porque sabía que si olvidabas quién eres, te convertirías en una sombra de ti mismo, dependiente de su aprobación. Pero aquí estás, sobreviviendo a lo que pretendía destruirte. Y ahora con cada cicatriz tienes un mapa de regreso a tu verdadero ser. El primer paso para redescubrir tu propósito divino es preguntarte, ¿quién era yo antes de esta herida? No se trata de regresar al pasado, sino de recordar la esencia que siempre estuvo ahí. Esa esencia es la que el narcisista intentó sepultar, porque en ella reside tu poder. El segundo paso es comprender que el trauma no fue un castigo, sino un entrenamiento. Pasaste por la oscuridad para conocer la luz. Viviste la manipulación para aprender a detectar la verdad. Fuiste herido para encontrar en ti la capacidad de sanar, no solo tu propia vida, sino la de otros. Y aquí está el verdadero secreto. Tu propósito está ligado a tu historia. No eres víctima del pasado, eres el arquitecto de un nuevo destino. Lo que viviste no te define, pero lo que haces con ello sí. Así que, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, pregúntate, ¿para qué? Porque dentro de cada elegido que se libera, hay una misión esperando ser descubierta. Y cuando tomas el dolor y lo conviertes en propósito, no solo sanas, trasciendes. ¿Cómo saber si realmente has roto el ciclo? No es solo dejar atrás al narcisista, es algo mucho más profundo. Es sentir por primera vez en mucho tiempo que tu energía ya no gira alrededor de su sombra. Es despertar un día y notar que el vacío que antes te consumía ha sido reemplazado por algo nuevo, paz. El verdadero final de este ciclo no ocurre con una despedida, ni siquiera con la distancia física. Sucede dentro de ti, cuando ya no sientes la necesidad de entenderlos, de justificar lo que hicieron o de probarles algo. Cuando sus palabras, sus recuerdos y sus intentos de manipulación ya no tienen el poder de alterarte. Rompiste el ciclo cuando el miedo se ha transformado en certeza. Cuando ya no te cuestionas si fuiste suficiente, porque ahora sabes que lo fuiste todo. Cuando ya no buscas venganza, porque entiendes que tu mayor triunfo es vivir sin su influencia. Y lo más importante, has roto el ciclo cuando finalmente vuelves a elegirte a ti mismo. Sin culpa, sin miedo, sin necesidad de validación, porque ahora sabes que no necesitas demostrar tu valor a nadie. Nunca lo necesitaste. Este es el nuevo camino del elegido libre. No es solo la ausencia del narcisista, es la presencia total de tu esencia. Es el momento en el que miras hacia adelante y ves que el futuro ya no está definido por el dolor, sino por el poder que has recuperado. Cuando un elegido despierta, no solo se libera, se convierte en un faro para quienes aún están atrapados en la tormenta, no porque lo busque,
sino porque su transformación es evidente. Su energía cambia, su voz tiene otra fuerza, y su historia se vuelve una guía para quienes aún no han encontrado la salida. Pero aquí hay una clave importante. Ayudar no significa convencer, no significa arrastrar a otros hacia la luz, significa ser el ejemplo vivo de que es posible, porque cada persona despierta cuando está lista, no cuando alguien le dice que despierte. ¿Cómo puedes usar tu experiencia para ayudar? Con tu propia evolución, con tu firmeza al decir nunca más, con tu capacidad de compartir lo que has aprendido sin apego al resultado. No necesitas que nadie lo entienda, solo necesitas ser auténtico en tu verdad. Algunos resonarán contigo y comenzarán su propio proceso. Otros te rechazarán, porque su mente aún no está lista para soltar el control del narcisista. Y eso está bien. Tu misión no es salvar a nadie, es mostrar que hay otro camino. Has recorrido un camino de sombras y luz, de pérdida y redescubrimiento, de dolor y poder. Ahora lo entiendes. No fuiste víctima del narcisista, fuiste un alma en proceso de despertar. No perdiste nada irreemplazable, porque lo único que realmente necesitabas encontrar era a ti mismo. El control se rompe cuando decides que nadie más dirigirá tu destino, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando tu paz se convierte en tu mayor prioridad y cuando reconoces que tu energía es sagrada. Los narcisistas ya no podrán tocarte porque has elevado tu frecuencia por encima de su alcance. Ya no serás un imán para el abuso, porque has dejado de vibrar en la carencia y el miedo. Ahora eres alguien que inspira respeto, incluso sin decir una palabra. El siguiente paso es tuyo. La pregunta es, ¿qué harás con esta nueva versión de ti? ¿Seguirás fortaleciendo tu esencia? ¿Seguirás construyendo la vida que mereces? Si este mensaje resonó contigo, déjamelo saber en los comentarios y comparte este video con alguien que lo necesite. El despertar de uno puede iluminar el camino de muchos.